¿Es la humildad incompatible con el progreso financiero? Conversamos sobre la humildad como virtud inconveniente entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gersón García. Hoy conversamos sobre la humildad como una virtud cristiana que pareciera incompatible con la idea de progreso y desarrollo económico. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que mencionaremos en nuestra conversación hoy y que pudieran darte una visión más completa de nuestro tema. Te ofrecemos más información al final de este programa. Hoy conversamos sobre la humildad como una virtud cristiana al parecer incompatible con la idea de progreso y desarrollo económico, por lo menos como se entiende el progreso en nuestro mundo contemporáneo. La idea surge de un reciente comentario editorial de Peter Coy para The New York Times, donde se nos plantea la pregunta si la gente humilde de carácter, o sea, que se aferra a la idea de humildad como antítesis a la pretensión, pudieran tener éxito y triunfar en el mundo moderno. Y el artículo, Guillermo y Elsa, comienza con una cita del filósofo David Hume, quien parecía considerar todas esas virtudes cristianas, como la negación personal, el ayuno, la penitencia, la humildad, esas virtudes que él consideraba beatas, que no servían propósito alguno y que se oponían verdaderamente al desarrollo humano, al progreso personal, de alguna forma, ¿no? Y yo tengo que estar de acuerdo con el filósofo Hume. Así de entrada, así de golpe. Directo. Sí, porque en realidad lo que es la fe personal y cómo uno la practica, a los ojos de la sociedad no tiene ningún tipo de efecto. Es decir, no va a cambiar ni el modelo, digamos, social, cultural, económico, ni va a afectar o va a tener ningún tipo de impresión en la gente que le rodea. Un jefe de hogar, un padre de familia que está criando hijos, no puede ser humilde, tiene que tener algún tipo de personalidad, algún tipo de influencia en aquello que está criando. Entonces yo creo que en un sentido hay cierta verdad y cierta razón en esto. Y siguiendo con el pensamiento de Guillermo, ¿no? Se considera la humildad como flaqueza, ¿no? Como falta de carácter. Parece que la humildad preferimos dejarla por un lado, ¿no? Fíjense que hace algunos años leí un libro que me llamó mucho la atención, escrito por Rebecca Blank, quien es profesora de la Universidad de Michigan, y William McGurn, quien es miembro de la junta editorial del reconocido diario The Wall Street Journal. El libro se titula ¿Es el mercado moral? Diálogo sobre religión, economía y justicia, y hemos puesto un enlace en nuestro sitio de internet para que tengas acceso a este recurso. Pero en ese libro se presentaba esta tensión entre este compromiso que nos ofrece la fe y este progreso económico que en algunos casos parece totalmente desprovisto de valores, ¿verdad? Que parece totalmente desprovisto de una guía ética o moral que no sea más que la generación de plusvalía y la acumulación de capital. Y yo creo que es la pregunta que de alguna manera nos estamos haciendo hoy. ¿Es el mercado moral? ¿Es este sistema económico global algo que pudiera estar en sus raíces en contra de nuestro entendimiento de las virtudes cristianas, nuestro entendimiento de la vida de fe, de las demandas que Dios plantea delante de nosotros? La gran pregunta es si el mercado de la oferta y la demanda de las inversiones tiene algún tipo de moralidad. Creo, esa es mi interpretación de los vaivenes que veo en la bolsa de valores, por ejemplo, en donde un día se pierden una multitud de millones, ¿no? Pero los especuladores al otro día ganan una multitud de millones. Entonces yo creo que no hay moralidad en el mercado. Creo que el mercado en sí mismo tiene esta trampa de ser moral y moralmente malo, porque entonces incita a las personas a una especulación que les puede llevar a un éxito extraordinario y sobre el cual no saben qué hacer, o a la ruina total y a lo mejor a terminar abruptamente con sus vidas, como sucedió en la gran recesión a principios del siglo XX. Así que para mí el mercado no es amoral. El mercado tiene una moralidad y la moralidad es
de alguna manera complicarle la vida a todos los que creen en él. Y ahí podría sacar un libro, ¿no, Guillermo? Pero fíjate que interesante, Guillermo, porque el libro que he mencionado da una respuesta en términos de que justamente no es ni lo uno ni lo otro, no es necesariamente malo, no es necesariamente bueno, ¿verdad? Sino es realmente una herramienta que depende del uso que le den los individuos, las corporaciones, las sociedades, los gobiernos. Es como la gente cuando cree que, por ejemplo, toda la Internet es una cosa viciada, una cosa del demonio. Así es. ¿Verdad? Y no hace una diferencia en cuanto a que nuestro programa justamente está sentado en la Internet. Sin la Internet no tendríamos ninguna posibilidad de traspasar el estudio donde lo grabamos. Así que en ese sentido tiene razón. Pero cuando llegamos al dinero, me recuerdo de este dicho de la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no sé si realmente tiene aplicación a las cuestiones del mercado bancario, bursátil o como quiera que se le llame. Y yo creo que le has dado a la clave del asunto, ¿no? Lo que es el amor al dinero es lo que Dios reprocha. El tener dinero o no tenerlo no es algo reprochable. Creo que es ese amor, ¿no? que se tiene por el dinero en sí, por el poder que nos da de adquirir cosas, el amasar fortunas, el desear insaciablemente siempre tener más. Yo creo que las Escrituras condenan, ¿verdad?, al avaro, condenan ese amor que se tiene por el enriquecimiento, pero no condena la riqueza en sí. Creo que una persona de fe puede ser humilde de corazón y puede tener mucho dinero, pero sí debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de no juzgar, ¿verdad?, simplemente por las apariencias, por las cosas que vemos en el exterior de las personas. Debemos de tener esa sabiduría. El problema, Elsa, me lo plantea también la primera de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 del Evangelio, cuando dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habla de esta pobreza en donde algunos llegaron a la pretensión, en algunos años pasados, de hacer verdaderos libros diciendo que el destino de los pobres era encontrar la felicidad allá, en la otra dimensión, porque acá no la podían lograr, no la podían hacer por lo que fuera, por las deficiencias, por las diferencias, no iban a ser nunca personas que iban a tener algo, por lo tanto tenían una promesa de bendición allá en la otra vida. Pero a mí me hace violencia este tipo de explicación, porque entonces mata la iniciativa, ¿no? Mata la posibilidad de que la persona use sus talentos y sus dones. Ya, y creo que el lenguaje que a veces se usa, no solamente en el Nuevo Testamento, Guillermo, pero en el Antiguo Testamento, cuando hace referencias a estos estatus económicos y a estas categorías socioeconómicas, es muy incómoda, ¿no? Y dicho sea de paso, en la Biblia, el rico como categoría social nunca aparece en muy buenas luces, ¿no? Es decir, que aquí hay una serie de dinámicas y de historias y de narrativas en la tradición cristiana que de alguna manera, cuando viene al tema de lo económico, incomodan tremendamente. Recientemente tuve una experiencia en mi comunidad de fe donde, considerando un pasaje de las Escrituras, había una lista de pecados y nos pasamos 50 minutos hablando del pecado de fornicación, y el siguiente pecado en la lista era la avaricia, y nadie dijo nada de eso. Es decir, que cuando llega este tema de que nos toquen el bolsillo o nuestra actitud acerca de las riquezas, ya seamos ricos o pobres, el tema incomoda y no lo tratamos fácilmente en el ámbito del cristianismo. Por una cuestión de una teología muy añeja, muy antigua, que habla y dice que la riqueza es sinónimo de la bendición de Dios. Entonces, también está la contraparte, ¿no? A Abraham se le dice, siendo un hombre rico y todo eso, que tiene que dejar su tierra, su parentela y todo lo que tenía e ir a una tierra que se le iba a mostrar, y tiene que dejarlo todo prácticamente. Job, el otro hombre pro hombre, rico, millonario, multimillonario, tiene que experimentar la muerte en su propia familia, tiene que experimentar la enfermedad, tiene que pasar por una serie de problemas que realmente a lo mejor ninguno de nosotros pasaría. Y sin embargo era un hombre rico, o fue un hombre rico. Es decir, hay esa contraparte que no se explica, ni se dice, ni se predica. Es decir, la humildad puede también demostrarse en términos de cuando hay mucha generosidad financiera o cuando hay escasez.
¿Y cómo estamos en nuestras comunidades de fe? Tomándole el pulso a esa creencia, ¿tenemos conciencia de estos riesgos del mercado que pudieran oponerse en algún momento a nuestras virtudes cristianas? Escuché una vez un predicador que me impresionó mucho hablando de este tema, porque se lanzó en una predicación realmente polémica. Él habló acerca de los profetas antiguos y de cómo vivían y a veces tenían necesidades, y de cómo hablaban en contra de la riqueza excesiva. Literalmente a los 6 meses la iglesia le pidió que se fuera, que no era el predicador que querían, porque él hablaba en estos términos tan duros para tratar de alguna manera de agudizar una conciencia que a veces está adormecida. Porque en el fondo, la riqueza, si no se reparte, es como el estiércol, ¿no? El estiércol se acumula en una pila, no sirve para nada, pero si se esparce en la tierra, va a ser un abono. El dinero, si no se utiliza de alguna manera para ir en ayuda del que lo necesita, entonces ¿para qué sirve? Creo que Guillermo ha dicho una gran verdad. Dios condena esa avaricia, ¿no?, de la acumulación del dinero, de tenerlo ahí guardado y de disfrutar estarlo viendo allí guardado, cuando el dinero en realidad es una herramienta, ¿no? Hay un grupo o varios grupos de gente muy, muy rica que han decidido escoger el camino aparte de la avaricia. Hay personas que son bendecidas por Dios y que pueden utilizar algo de los recursos que Dios les ha otorgado para bendecir a otros. Pero en ese caso, Elsa, estamos hablando de una actitud de humildad y también de generosidad, por supuesto. Hacer ese tipo de acciones con los miles de millones que puedan tener, ¿es humildad? Yo creo que sí, Guillermo. Yo creo que hay una dimensión de reconocer que yo, que tengo y he acumulado esta increíble fortuna, necesito ser parte de esta comunidad más grande que es la humanidad y necesito contribuir generosamente y contribuir desinteresadamente en el bienestar de otros que no soy yo. Es decir, hay una serie de elementos aquí, de dinámicas aquí, que yo creo que, no sé si le vamos a llamar humildad al final de cuentas, pero hay trazos de carácter que se asemejan mucho a la humildad, por lo menos, diría yo. No, yo creo que a fin de cuentas la humildad es algo que podemos identificarlo simplemente en nosotros mismos, en nuestra postura hacia Dios. El trazo, ¿verdad?, del carácter de un humilde va a considerar utilizar sus recursos para la ayuda de los demás. Según veo en ciertos pasajes bíblicos, una persona humilde es esa persona que siempre tiene deseo de aprender, de crecer en sabiduría. Y una persona humilde es una persona que tiene temor de Dios. A fin de cuentas, pueden ser esos trazos, ¿verdad?, que una actitud del corazón y la comunicación interna con Dios es básico para eso. Y bueno, en el día de hoy lo que hemos querido es hablar de estas implicaciones de la humildad en el ámbito económico, ¿no? Y creo que es un tema vigente para los que tienen y los que no tienen. Queremos invitarte a que explores más de cómo la humildad y otras virtudes cristianas pudieran ser compatibles con la idea de progreso y desarrollo económico, suscribiéndote al podcast que acompaña a este programa y donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en Brasil, México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud en el día de hoy para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo tan gentilmente como siempre lo hacen. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar Entre Amigos, una producción conjunta de Radio Moody y Ministerio Reforma.